Muy bien, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 12, por favor. Acompáñenme al libro de Isaías, el capítulo 12. Vamos a esperar que todos lleguen a esta porción de la Escritura, de Isaías, capítulo 12. Búsquenlo en sus Biblias, para que así no pierda la habilidad de buscar en la Escritura, en los distintos libros y en el orden que tenemos en la Biblia. Isaías capítulo 12, por favor. Y vamos a leer de los versículos 1 en adelante, todo el capítulo de Isaías. Son 6 capítulos solamente de 6 versículos de este capítulo, pero que nos deja un mensaje muy interesante, un mensaje muy desafiante y que nos va a servir para enfocarnos en el tema que vamos a compartir en esta mañana. Isaías capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, aunque tú te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aquí en el contexto Isaías está dando un tremendo mensaje a la nación de Israel, primeramente de juicio y de castigo por parte del Señor como disciplina de Dios sobre su pueblo, para que Israel vuelva a los caminos de Dios. Pero también Isaías nos da una tremenda promesa. En medio de todo este dolor, en medio de toda esta disciplina, de todo este sufrimiento que nos menciona Isaías, también nos presenta un Cristo glorioso, un Cristo venidero, que va a llegar a nuestras vidas a traer gozo a nuestro corazón. Dice el versículo 2, sigamos la lectura. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová. Ja es el diminutivo, la disminución, ¿verdad?, del término Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Dice: sea sabido esto por toda la tierra. Esa es parte del propósito que Dios tenía para con la nación de Israel, y que también nosotros tenemos como iglesia: ser conocido el nombre, la gloria y la salvación de Jehová hasta el último de la tierra. Dice el verso 6: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones para comprender lo que tú nos quieres enseñar, pero sobre todo para mover nuestras vidas hacia tu voluntad, el cumplimiento de tu palabra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Te ruego que tu Espíritu Santo transforme nuestro entendimiento y sea conformado al de tu Hijo Jesucristo, así como nuestra conducta y nuestras obras. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a hablar acerca de el gozo del Señor. El gozo del Señor es como un río desbordante, es como una fuente inagotable de paz, de gozo, de alegría, felicidad y sobre todo de contentamiento y de gratitud. Pero qué terrible, qué doloroso es cuando perdemos el gozo del Señor. Qué patético es cuando podemos vivir vidas llenas de gozo y de alegría y de gratitud en el Señor, nos acostumbramos a una actitud amarga, llena de frustración e insatisfacción, como si siempre necesitásemos algo más para alcanzar un siguiente nivel, para sentirnos más cómodos o simplemente para ser felices en nuestro egoísmo carnal. Creyentes sin gozo son como las luces opacas de los focos de un vehículo que está sucio, o una sal que ya no tiene sabor porque se ha contaminado con arena, o simplemente en el tiempo y con la humedad pierde sus propiedades. Qué terrible es que, pudiendo vivir vidas con gozo del Señor, muchos creyentes viven en la amargura y la frustración.
Vamos a ver 4 aspectos que son fundamentales para entender este tema. Vamos a desarrollar esta mañana tal vez un mensaje temático en cuanto al tema, pero más importante aún, vamos a confrontarnos no solo a lo maravilloso que es lo que Dios nos da en cuanto a su gozo, sino también cómo nosotros podemos mantener esto como algo permanente en nuestras vidas, a pesar de que vamos a tener aflicción, a pesar de que vamos a tener dificultad. Tal como en los días de Isaías, Israel estaba empezando a sufrir el castigo, la disciplina de parte del Señor por su idolatría, por alejarse de parte de los caminos del Señor. Yo soy el Dios, ¿verdad?, que pruebo tu corazón, le dice Dios, que te examino y que te hiero, pero yo también soy el Dios que te sano, dice la palabra. Por lo tanto, Dios está dándoles un mensaje de tranquilidad y de confort, aún en medio de una situación difícil. En primer lugar, si están tomando apuntes, número 1, vamos a aprender que el gozo del Señor está disponible para todo creyente que tiene un corazón consagrado a Él. El gozo del Señor está disponible para todo creyente consagrado y dispuesto para el Señor. Dios nos promete una experiencia rebosante de gozo en su presencia. Miren lo que dice el Salmo 119, busquemos por favor, Salmo 16, después vamos a ir al Salmo 119, Salmo 16, vamos a leer de los versículos 8 al 9, dice: mejor en lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y miren lo que dice el versículo 11. Estoy leyendo Proverbios. Me salté un libro todavía. Salmo 16. Ahí está. Salmo 16, 11. Ahora sí. Salmo 16. Salmo 16. Versículo, ahora una vez más, versículos 8 y 9 del Salmo 16. Dice, versículos 8 y 9, y después vamos a leer el 11. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y miren lo que dice el 9 en cuanto a esta certeza: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Esto es por la presencia del Señor en la vida del salmista. Dice luego: mi carne también reposará confiadamente. Forma de mejor ilustrar, ¿verdad?, estar en la presencia del Señor. Reposará confiadamente. Y miren lo que dice el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, el camino de la vida. Y dice: en tu presencia hay, ¿qué dice? ¿Qué es lo que es plenitud? Plenitud es algo completo, ¿verdad? Algo lleno, algo rebosante. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Dios nos da la posibilidad de disfrutar un gozo permanente y rebosante en nuestras vidas. Incluso Dios nos comparte el gozo de su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 11. Jesús, durante su ministerio terrenal, transmitió este gozo y esta alegría a sus discípulos y luego también a nosotros. Juan capítulo 15, vamos a buscar varias citas. Si no alcanzas a llegar ahí, puedes poner atención. Juan capítulo 15, versículo 11 dice: estas cosas os he hablado, ¿para qué? ¿Para qué el Señor enseñó estas cosas? Transmitió esto a sus discípulos y que luego llegó a nosotros a través de su palabra. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y miren lo que dice luego Juan capítulo 17, el versículo 13. Juan 17, verso 13. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Sus enseñanzas, lo que nosotros tenemos hoy en día, su palabra, es ese gozo que el Señor transmite en nuestras vidas.
Nosotros a la luz de la Escritura podemos alcanzar el gozo del Señor, porque allí está la presencia de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante, dice que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, entiende los pensamientos y aún las intenciones del corazón. La palabra del Señor que Jesucristo nos la entregó para que nosotros alcancemos la voluntad de Dios. Y allí, en su presencia y en su voluntad, es donde vamos a encontrar gozo constante y permanente. De hecho, mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dios nos ordena tener gozo. Esto no es un consejo, esto no es una buena intención de parte de Dios, es un mandato. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, dice, tan simple, estad siempre gozosos. No es una orden, no es un consejo, es una orden. Y no solo es una orden del momento, dice, estad ¿cuándo? En algún momento, cada día domingo, un día de reunión, o cuando las cosas funcionan o andan bien, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Estad, un imperativo, siempre gozosos, un mandato. Por el buen testimonio de creyentes con un gozo genuino, muchos incrédulos han llegado a los caminos del Señor. Recuerdo el caso de una hermana de nuestra iglesia que fue visitada por otra hermana en un momento en que esta hermana había sido recién operada y estaba, la verdad, muy afligida, muy triste por esta operación. Fue una operación importante, de alguna manera iba a cambiar su vida, pero esta otra hermana le visitó con mucha alegría y con mucho gozo, y en la conversación le comentó todas las cosas que a ella le habían pasado. Y cuando esta hermana, que estaba todavía ahí en cama, escuchó a esta otra hermana dando testimonio de todo lo que a ella había ocurrido en cuanto a temas de salud, esta hermana se dio cuenta que lo que ella tenía no era nada. Y vio el gozo de esta hermana y dijo, yo quiero eso. Y esta hermana llegó a los caminos del Señor y hasta el día de hoy persevera en los caminos del Señor. Fue hace muchos, muchos años atrás, uno de los primeros miembros que tenemos en nuestra iglesia. Y aquí vemos que a veces el gozo permite que otros también lleguen a los caminos del Señor, porque es un mandato. Se nos ordena, se nos manda a mantener un gozo constante y permanente. Recuerdo también el caso de una compañera de colegio, hace muchos años atrás, que era una muchacha muy alegre hasta que se convirtió a los testigos de Jehová. De ahí en adelante fue muy notorio el cambio en su vida, pero no fue un cambio para bien. Se volvió amarga, se volvió muy apática, al punto de que muchos compañeros realmente se dieron cuenta de ese cambio y decidieron jamás, ¿verdad?, irse a meter a una iglesia de los testigos de Jehová. De hecho, algunos de esos compañeros tuve yo la oportunidad de compartirle el Evangelio, algunos se convirtieron, incluso algunos llegaron a bautizarse en nuestra iglesia. ¿Por qué? Por querer alejarse del mal testimonio de otra persona que justamente había perdido el gozo. En el caso de ella, por la falsa doctrina. El gozo puede ser una fuente importante de salvación. Por eso no es optativo. No es meramente un consejo, es una orden. Porque es una de las formas que nosotros podemos dar testimonio a otros de la grandeza de un Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros realmente creemos en un Dios vivo y verdadero, no tenemos ningún derecho de andar agobiados o tristes por la vida. Porque básicamente nuestra actitud da testimonio de que Dios hay en nuestro corazón. Así que el gozo del Señor está siempre disponible para todo aquel que lleva una vida consagrada a su palabra. En segundo lugar, número 2, si estás tomando ahí apuntes, el gozo del Señor se nutre de múltiples fuentes. La Biblia dice que es como un río. Es cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana, de tu interior, si tomas del agua de vida que yo daré, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Ya un río como el Amazonas se nutre de diferentes ríos, ¿no es cierto?, más pequeños que el Amazonas, aunque son ríos muy grandes para nosotros, como el río Marañón, como el río Tigre, incluso, ¿verdad?, que son afluentes del Marañón y luego del Amazonas, y se forma un gran río. Bueno, el gozo del Señor se nutre de múltiples fuentes que llegan a nuestro corazón. Primeramente, y lo más importante, la salvación de nuestra alma.
Miren lo que dice Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, el versículo 20. Lucas, capítulo 10, por favor, el versículo 20. Dice aquí la palabra del Señor. Lucas 10, 20. En el contexto, los discípulos están contentos porque les resultó el poder que Dios les había otorgado, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, ¿verdad? Y le contaron al Señor cómo aún los demonios se sujetaban a ellos. Pero ¿qué les responde el Señor en el versículo 20? Les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, ¿qué dice? De que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Eso es lo que ellos debían regocijarse, del hecho de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, el versículo 12, que no son renacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Isaías, volvamos ahora al libro de Isaías, capítulo 61 esta vez. Isaías 61, 10 y 11. Isaías capítulo 61, versículos 10 y 11. En esta profecía que hace Isaías acerca de la venida del Mesías. Isaías 61, 10 y 11 dicen: en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. A veces vemos a nuestro alrededor y vemos tanta injusticia, tanto dolor, tanta aflicción y tanta maldad. Pero algún día el Señor va a tomar el control. Un día el Señor va a establecer su propio reino, un reino de justicia y justicia eterna. Y nosotros vamos a tener el gozo, hermano, de participar de ese reino. ¿Por qué? Porque un día el Señor, por puro amor y por pura misericordia y por pura gracia, nos rescató y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del reino de Satanás para ser parte del reino de su Hijo. Sacó el manto de oscuridad que pesaba sobre nuestras vidas y nos liberó de un camino de muerte en donde andábamos siguiendo la corriente de este mundo, sin esperanza y sin Dios. Y el Señor nos rescató, el Señor nos salvó. Esa es la primera fuente que alimenta, ¿verdad?, este río de gratitud, de gozo en el Señor. Pero también se alimenta con las bendiciones que el Señor nos da día a día. Miren lo que dice el Salmo ahora, Salmo 126, por favor. Salmo 126, versículos 2 y 3. Salmo 126, versículos 2 y 3, dicen aquí la palabra del Señor. Salmo 126, 2 y 3. Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Hace cuánto que no te ríes? No, pero reírse con ganas. Reírse con ganas, ¿verdad? A carcajadas. ¿Sabes? Muchos creyentes que hace mucho tiempo que no ríen, porque tal vez sus vidas se les hace muy pesada o muy angustiosa. Qué pena, ¿verdad? Qué triste. Siendo que el Señor nos da la posibilidad de gozarnos y alegrarnos al saber que Él tiene el control no solo de nuestras vidas, sino de todo nuestro entorno y aún nuestro futuro. El Señor tiene el control. Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Hermano, hermana, ¿el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida? ¿El Señor ha hecho grandes cosas en medio nuestro acá, en nuestra congregación? Por supuesto. Es motivo de alegría, es motivo de gozo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Qué dice luego? Pero esta no es la realidad de muchos. Dice la palabra del Señor: estaremos alegres. Pero para muchos, ¿verdad?, esto quizás no es tan claro. ¿Estás alegre? ¿Estás gozoso en tu vida? ¿Estás feliz de todas las bendiciones que Dios te ha dado, incluyendo las bendiciones que Dios da a otros?
Ahí es donde se prueba verdaderamente el gozo del Señor. Porque qué rico es cuando a nosotros nos llegan las bendiciones, pero cuando nuestro hermano o nuestra hermana recibe una bendición, ¿te gozas? ¿No enseñó Dios en su palabra y en Romanos 12, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran? Pero ¿sabías tú que aún en el llanto uno puede tener alegría en su alma y gozo en su corazón? Lo vamos a ver un momento más. Pero otra fuente que alimenta, ¿verdad?, el río del gozo de Dios es la misma palabra de Dios. Ya lo mencioné hace un momento atrás, pero acompáñame a Jeremías. Jeremías 15, 16, por favor. Jeremías está después de Isaías. Jeremías, el capítulo 15, el versículo 16, dice aquí la palabra del Señor. Fueron halladas tus palabras, dice Jeremías, y las comí, yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando la palabra del Señor se hace carne en nuestra vida, cuando las enseñanzas de Cristo que fueron dadas para nuestro gozo, para formar completa nuestra vida en el Señor, se hacen carne en nosotros, otras personas que ven ese testimonio alaban el nombre del Señor e invocan el nombre del Señor. Su nombre es invocado sobre nuestras vidas porque ven nuestro testimonio. ¿Qué es lo que ven? No ven nuestra capacidad, porque nuestra carne es débil. Ven la palabra de Dios habiendo transformado nuestras inútiles y pobres vidas. Y eso es para la gloria y para el gozo del Señor y para nuestro gozo. Pues nos damos cuenta de la obra misericordiosa y maravillosa de Dios para con nosotros. Es su gracia inmerecida, su gracia suficiente, su gracia eterna. Su gracia, aquello que no merecemos, aquello que nosotros no hemos logrado ni jamás podríamos lograr. Pero es la obra de Dios en nosotros, el que comenzó en nosotros, la buena obra. Es una buena obra que Dios hace en nuestra vida. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando tú llegaste a los caminos del Señor, cuando Dios salvó tu alma, Dios comenzó una obra maravillosa. No está terminada, va a estar culminada y completa cuando Cristo venga por ti. Ya sea que te lleve en el momento de tu muerte o en el momento del arrebatamiento, hasta ese momento el Señor va a perfeccionar tu vida y todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo van a ser guardados irreprensibles para el día de Jesucristo, el que va a venir por nosotros, de donde esperamos a Dios, al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago. Él no cambia, el mundo cambia, todo a nuestro alrededor, aún nuestra propia vida y circunstancias cambian, pero el Señor no cambia porque su palabra es eterna. El Señor Jesucristo prometió restaurarnos, renovarnos y glorificarnos, y eso se va a cumplir por esa buena obra que Él comenzó un día en tu vida. Eso es lo que trae la palabra de Dios a nosotros, el ser transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor por el Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra del Señor hace que nosotros nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo y que el mundo no vea a nosotros, sino vea a Cristo. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal, que dice, lo vivo en la fe. Se refiere a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe que una vez fue dada a los santos se refiere a la enseñanza que Dios nos dejó inspirada en su santa palabra. Pablo dice, lo que vivo en la carne, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios, que se entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos dejó su palabra para que su gozo esté en nosotros, para que su gozo sea cumplido en nuestra vida. La palabra del Señor es la que trae gozo a nuestra alma. 1 Tesalonicenses 1:6. El pecado te va a alejar de la Biblia o la Biblia te va a alejar del pecado. Y cuando nosotros estamos lejos del pecado y consagrados a la palabra del Señor, el gozo se manifiesta en nuestras vidas. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienes ahí? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué sentido? Dice, recibiendo, ¿qué? La palabra, lo que Pablo, el testimonio, el evangelio y la enseñanza que él llevó hasta ellos. Recibiendo la palabra, ¿cómo? En medio de gran tribulación,
Qué triste, qué pena, ¿verdad? Cómo a veces el mundo nos persigue. Qué triste vivir en un mundo caído donde las cosas no siempre van a andar bien. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Cuál fue la actitud de estos tesalonicenses? Dice, en medio de gran tribulación, ¿con qué? Con gozo. Con gozo del Espíritu. Luego, un poco más adelante, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, aún en medio del dolor. Con gozo en el Espíritu Santo. El gozo aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tribulación. Así que, ¿qué derecho tenemos de estar apenados, tristes y amargados si Dios ha hecho tanto por nosotros? Si Dios ha hecho tanto por nuestras vidas. Somos a veces pequeños niños, ¿verdad? Ingenuos, tristes y llorando, haciendo una rabieta porque tal vez se nos perdió un lápiz. O se nos perdió el sacapunta, que tanto queríamos, con ese monito especial, ¿verdad?, con el que venía. Y Dios, nuestro Padre, nos mira y a veces quizás esboza una sonrisa. Y nos muestra, ¿verdad?, que tenemos una lapicera llena de lápices, ¿verdad? Quizás tenemos un estante lleno de lápices que el Padre nos ha regalado. A veces somos tan pequeños, ¿verdad?, y tan inmaduros. Y llorisqueamos por cosas tan temporales y tan pequeñas. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Él nos salvó y Él nos quiere usar para que mostremos al mundo su gloria. Y eso se muestra a través del brillo, del gozo en nuestros ojos, en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Qué derecho tenemos para estar tristes entonces y apenados? Aún en la dificultad y la aflicción podemos disfrutar de gozo constante y permanente. Podemos reír aún en medio del dolor. ¿Te acuerdas que yo mencioné hace un momento atrás, hace cuánto que no te ríes? Pero te ríes, ¿no? Estoy hablando de una risa carcajada, una risa de esas como que te cuesta hasta respirar. Si te atraganta la respiración. Hace bien la risa, ¿verdad? Antiguamente había no sé si todavía existirá, ya el Reader Digest, que salía, uno de los artículos que traía era la risa. Y a varios se les cayó el carnet, ¿ya? Es antiguo ese revista. La risa, remedio infalible. Mira, ¿verdad? Aún en el mundo saben que la risa es buena para el alma. Bueno, Dios nos da la bendición de tener alegría y gozo aún en medio del dolor. ¿No me crees? ¿Será esto posible? ¿No estará exagerando, pastor? Bueno, veamos qué dice la Escritura. Mire lo que dice. Vamos a buscar varias citas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, dice la palabra del Señor. Amados, dice, no os sorprendáis. No se sorprendan, hermano. A veces yo veo hermanos muy sorprendidos y con ojos muy abiertos de las cosas que están pasando en nuestro alrededor. Uy, pastor, usted sabe que aquí en la Constitución están aprobando el aborto y están aprobando el asesinato de infantes y muchos están realmente asustados y con otras cosas más que están ocurriendo, y hermanos, y que van a seguir ocurriendo en nuestro mundo. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a que no nos pasen cosas malas. A veces, ¿verdad?, nos acomodamos a vivir un largo periodo de tiempo en nuestras vidas sin aflicción o sin problema. Pero no es Dios que dice en su palabra que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a padecer persecución. No es Cristo que promete, ya Juan, ¿verdad?, diciéndonos, en el mundo tendréis aflicción. Aunque debemos confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Pero va a venir la aflicción, van a venir los problemas. No son ajenos a un mundo caído, ni menos a ti, que eres un vil y cochino pecador. Y que muchas veces cometes errores y te alejas del Señor. Entonces, a veces la disciplina del Señor también va a llegar a nuestra vida. Pero aún así, podemos tener gozo. Así que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa rara, extraña, está ocurriendo en nuestro entorno. No, en vez de eso, ¿qué debemos hacer? Mire lo que dice el verso 13. Si no, gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
En los días del apóstol Pedro, cuando Pedro escribió esta epístola, ¿sabes quién era el gobernante? Era Nerón. Peor de todos los que hemos tenido nosotros acá. Peor. Mucho peor. Mucho peor. Pero aún así, Él nos habla de gozo. Y de no sorprenderse de los problemas que podamos tener que enfrentar como hijos del Señor. Nos habla del gozo aún en medio de la aflicción y de los padecimientos. Nerón fue el que mandó a matar, a quemar y colgar vivos, quemándose, para iluminar sus caminos a los cristianos. Un emperador corrupto, un emperador cruel, pagano, un enemigo de Cristo. Pero aún así, el apóstol Pedro, entendiendo el contexto en el que él le tocó vivir, entendía que el gozo del Señor puede ser algo permanente en su interior. No es algo externo. No es simplemente una risa que brota, ¿verdad?, de un meme o de algo chistoso. No, es algo que brota de un corazón lleno de gozo. Y es porque Cristo está en nuestro interior y su Espíritu Santo el que debe tener el control en nuestras vidas. Un poquito más atrás en Hebreos capítulo 10, versículo 34, Hebreos capítulo 10, el versículo 34, el Señor dice aquí en su palabra, Hebreos capítulo 10, verso 34, dice, porque de los presos también os acordasteis, os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, ¿qué dice? Sufriste con gozo. ¿Alguna vez te han robado? Hace poquito, contento, ¿verdad? Junté los puntos para comprarme una escalera. Me la compré nuevita la escalera, la armé yo mismo. No me duró ni 2 días, me la robaron. Bueno, con gozo, dice. Sufristeis el despojo de vuestros bienes con gozo. Ojalá que les sirva, ¿verdad? Y se caiga. Bueno, no, eso ya es otra cosa. Eso ya no es gozo. Sabiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué debemos tener gozo aún en medio del despojo? Aún cuando injustamente nos quitan las cosas, nos cobran de más o hacen, ¿verdad?, alguna maldad. Sabiendo, aquí nos explica cómo poder tener el gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros, ¿qué? Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí necesito una escala de aluminio si tengo una escalera al cielo. Bueno, cuando entendemos que lo que tenemos en Cristo supera cualquier otra cosa que podamos tener aquí en la tierra, aún nuestra salud o nuestros bienes, nuestro vehículo o nuestro hogar, en realidad todo lo que nos pasa en este mundo es pasajero y es mucho menor de la gloria celestial. Hay un hermoso himno que a veces cantamos: pon tus ojos en Cristo. Dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cuando tenemos nuestros ojos puestos fijos en Cristo, todo lo demás es temporal, aún incluso la salud, los bienes materiales que podamos tener. Segunda de Corintios 6:10. Segunda de Corintios capítulo 6, por si es que no nos queda muy claro este concepto, o quizás algunos piensan que es algo extraño. Segunda de Corintios capítulo 6, vamos a ver que no es algo extraño para la experiencia cristiana. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Mira qué contraste. A veces estamos perseguidos, dice por ejemplo el versículo 9, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas allí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, dice el 10, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En Cristo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Mira, hermano, dice acá, como entristecidos, mas siempre gozosos. Esa es la experiencia que tiene un hijo del Señor. Mira lo que dice en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, el versículo 41. Hechos capítulo 5, si no alcanzas a llegar, pon atención. Dice, y ellos, los discípulos, ¿verdad?,
que fueron tomados presos injustamente, ¿ya? Y que dice el versículo anterior, fueron azotados por causa del Evangelio. En el versículo 41 dijeron, y ellos salieron de la presencia del concilio directo al abogado para presentar la querella. No dice eso. Dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. A veces las cosas no van a andar bien, humanamente, terrenalmente. A veces en el trabajo las cosas van a ser difíciles, complejas. A veces en nuestro entorno las cosas se van a poner duras. A veces las cosas van a parecer que van de mal en peor. ¿Alguna vez te has sentido así? Acompáñame a Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esto es algo que hace un poquito atrás lo cantamos incluso. En Habacuc 3, 17. Lo tienen ahí, dice, aunque la higuera no florezca. Dice, ni en las vides haya fruto. O sea, cuando las cosas no resultan como uno las planeó tal vez. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Tal vez las inversiones o quizás los recursos escasean y hay problemas. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Pero ¿qué dice la Escritura en el verso 18? Con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Porque hermanos, andamos en las alturas con el Señor, no en lo terrenal y bajo de este mundo. No volamos bajo, sino que volamos en las alturas del Señor. El problema es cuando nos acostumbramos a andar por esta vida por lo bajo y simplemente sorteando las cosas de este mundo, tratando, ¿verdad?, de encontrar en este mundo nuestra felicidad, nuestra estabilidad, nuestra comodidad, nuestra tranquilidad. Solo en el Señor hay verdadero gozo, aún ante la pérdida, aún ante el dolor, aún ante la aflicción, aún ante la incomodidad. No es tiempo para quejarnos, más bien es tiempo para alabar al Señor. No es momento para angustiarnos, sino para gozarnos en Él. Hoy no es tiempo para andar tristes, sino para andar gozosos en Cristo. Porque el gozo del Señor tiene un propósito. En tercer lugar, lamentablemente, tercer punto esta tarde, esta mañana, el gozo del Señor lamentablemente se puede perder. Lo podemos perder aún siendo hijos del Señor. Podemos tristemente andar por la vida sin el gozo que Dios nos regala. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, y lo más rápido y evidente para perder el gozo, es dando lugar al pecado no confesado y recurrente. Cuando el pecado es recurrente en nuestra vida, cuando hay pecado no confesado en nuestra vida, perdemos el gozo. Salmo 51, 8 al 12. Busquemos el libro de Salmos. El rey David, después de un año de haber ocultado su pecado de adulterio con Betsabé y ser confrontado por el profeta Natán, luego se arrepiente y entiende de su necedad. Y en el Salmo 51, 8 al 10, miren lo que dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La disciplina del Señor es real. Esconde tu rostro de mis pecados, dice el versículo 9, y borra todas mis maldades. Y el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que dice el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. En el Antiguo Testamento, los judíos, los hebreos, los creyentes, los que pusieron su fe en el Mesías, no tenían el Espíritu Santo morando permanentemente en sus vidas. Era más difícil para ellos. Para nosotros es más fácil, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros.
Y Él puede volver y traer el gozo a nuestra alma. Mire lo que dice el Salmo 32, un poquito más adelante. Salmo 32, versículos 3 al 6. ¿Qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestro pecado y perseveramos en nuestra maldad? Salmo 32, 3 al 6, dice la palabra del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Podemos ir al Señor. Dios dice en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Crees en la palabra del Señor? ¿Crees en eso? Que si tú eres honesto, sincero con el Señor y le confiesas tus pecados al Señor, te puede perdonar y limpiar de toda maldad. Porque el que encubre sus pecados, dice la Escritura en el libro de Proverbios, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. La misma misericordia de la cual clamaba el rey David cuando dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Así que, ¿cómo perdemos el gozo? ¿Cómo se puede perder el gozo del Señor cuando damos lugar al pecado recurrente, regular y no confesado en nuestra vida? Y en segundo lugar, ¿cómo perdemos el gozo? Dando lugar al rencor en nuestro corazón. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos, capítulo 12, el verso 14. Cuando acumulamos en nuestro corazón angustia, falta de perdón, falta de misericordia, cuando solo hay juicio en nuestra alma y vemos a nuestro alrededor juicio. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Debemos ser pacificadores, no andar con el látigo en la mano ni con la espada en la mano. Pedro andaba con la espada en la mano y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ese hombre nunca más iba a escuchar de Dios. Pero Cristo intervino y le restauró la oreja. No, Pedro, mete tu espada en la vaina. El que mata espada, espada morirá. La Biblia es la espada del Espíritu, pero no para andar cortando orejas, sino para andar mostrando la gracia y la misericordia del Señor, para manifestar que en Cristo hay perdón y salvación. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe. ¿Sabe lo que significa estorbar en este contexto? Es una pesada carga que imposibilita avanzar. Y así muchos creyentes se estancan en su amargura, se estancan, ¿verdad?, en su corazón amargo y no avanzan en sus vidas cristianas. Os estorbe, dice, y por ella muchos sean contaminados. Os estorben y por ella muchos sean contaminados. Un ejemplo de esto es Evodi y Sinti. ¿Te acuerdas de estas dos hermanitas de la iglesia allá en Filipos? Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eran dos hermanitas que estaban ahí involucradas en el ministerio, en el servicio, pero que tuvieron ahí un problema entre ellas. No sabemos qué problema, pero los típicos problemas de malos entendidos que a veces hay entre creyentes. Dice Filipenses 4:1, así que hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y miren lo que dice luego, ruego a Evodia y a Sinti, que estas dos hermanitas, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué les dice eso? Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Luego incluso añade, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Al parecer se habían peleado, habían tenido un encontrón, ¿verdad? Y ninguna de las dos estaba dispuesta a perdonar. Pero ahí el Señor le dice, ¿verdad?, a su siervo que las ayude a restaurar su relación y que haya así gozo y paz en sus corazones. Porque una pequeña raíz de amargura puede contaminar a muchos.
y puede ser un estorbo en tu vida. No solo perdemos el gozo dando lugar al pecado no confesado y permanente, irregular. No solo perdemos el gozo guardando rencor en nuestro corazón y amargura, también dando lugar a la carne. Sí, dando lugar a la carne. ¿Cómo? Siguiendo, por ejemplo, las mentiras de nuestro corazón. Miren lo que dice Proverbios 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, el versículo 13. Dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, ¿qué dice? El espíritu se abate. Miren lo que dice el capítulo 17 de Proverbios. 17, 22 de Proverbios. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos. Qué ilustración más tremenda, ¿verdad?, de lo que produce la pena y la amargura en el alma. ¿Y sabes por qué esto es así? Mire lo que dice Jeremías. Quizá algunos lo sepan ya de memoria. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hoy en día se incentiva a seguir el corazón. Sigue tu camino, escúchate a ti mismo. Bueno, si somos hijos del Señor, no hagan ni tal. No sigas tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón y los sentimientos, así como las emociones, son engañosas. ¿No son malas las emociones? Las emociones controladas por el Espíritu Santo son muy buenas. El problema es que a veces dejamos que las emociones controlen nuestra vida. Y lo emocional, a diferencia de lo que muchas iglesias carismáticas hoy en día enseñan, lo emocional no es lo mismo que lo espiritual. Lo emocional no es lo mismo, ni es sinónimo de lo espiritual. Muchas veces lo emocional no es más que la manifestación de nuestra carne, lo mismo que lo intelectual o lo racional. Es manifestación de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal caída, que muchas veces está contaminada, no muchas veces, está contaminada por el pecado y muchas veces por el mundo, en su soberbia o en su descontrol. Debemos dejarnos controlar no por nuestras emociones ni por nuestro intelecto, sino por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, una persona viva que mora en cada creyente. A veces dejamos que nuestro temperamento nos controle. El temperamento que todos tenemos, ¿verdad? Y hay ejemplos abundantes en la Escritura. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Jonás? Allá en Jonás, en el capítulo 4, dice que él se quería morir, porque Dios había perdonado a los de Nínive. Y el Señor, para reconfortarlo, le hizo nacer una calabacera, una especie de arbusto para que le diera sombra, y él se regocijó un ratito en esa sombra, pero después entró un gusano y mató esa calabacera y se secó, ya no había sombra. ¿Y qué quería nuevamente Jonás? Morirse. Y Dios le dijo: tuviste pena por esta calabacera y yo no voy a tener misericordia por este pueblo perdido pagano al que tú le predicaste y que se arrepintió. A veces nuestro temperamento nos traiciona. O Elías, ¿te acuerdas? Ya en 1 Reyes, capítulo 19, no lo busquen. Cuando después que mató a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, o sea, estamos hablando de más de 800 asesinatos en el nombre del Señor, de sacerdotes paganos. Luego una mujer, Jezabel, la esposa del rey, quería cortarle la cabeza. Y salió arrancando, mató a 800 personas a espada y salió arrancando porque una mujer lo perseguía. Se fue caminando lejos. ¿Y qué es lo que quería? Quería morirse allá, camino al desierto, se quería morir. Quítame la vida. Quítame la vida. Moisés, ¿te acuerdas ahí en Números capítulo 11? Cuando la muchedumbre murmuraba, ¿verdad? Muchos este pueblo, Señor, no vean mis ojos el mal, quítame la vida. El gran Moisés, dice la Escritura, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, en buen chileno, se aburrió y se quería morir. ¿Te das cuenta? Grandes hombres de Dios.
como Elías, hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras, como Moisés, como Jonás. ¿Qué decir Job ahí en el capítulo 10? Mejor me es la muerte que la vida. Maldigo el día en el que nací. Jonás, claro, él sufrió mucho, ¿verdad? Hasta el punto de angustiarse. E incluso los discípulos, camino de Maús, cuando iban ahí, ¿verdad? Y Cristo se les aparece y el Señor les dice: ¿por qué estáis tristes? Ellos estaban apenados, habiendo visto las maravillas del Señor, habiendo escuchado que el Señor había prometido su resurrección, pero ellos estaban tristes, porque su Maestro, porque su Señor ya no estaba con ellos. Y lo tenían ahí, al lado, no lo reconocían, pero Cristo estaba ahí, caminando con ellos, a su lado. ¿Te das cuenta? Es como esa parábola que a veces leemos en algunos lugares, en algunos pósters, ¿verdad? De Cristo caminando con nosotros en la playa. Y esas dos juegos de pisada, ¿verdad?, que vemos, y después se ve solo uno. Y se ve solo uno, no porque el Señor nos dejó, sino porque son las pisadas del Señor, y el Señor nos tiene en sus brazos. Bueno, ese es Cristo, que siempre va a estar con nosotros porque Él lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días, dice Mateo 28, hasta el fin del mundo. Y después del fin del mundo, nosotros vamos a estar con Él en la eternidad, en esas moradas celestiales que Él ya está preparando para nosotros. Así es que a veces es nuestro temperamento el que nos hace amargarnos, o a veces es nuestro temperamento el que nos hace perder el gozo, o a veces son otras personas que nos hacen perder el gozo, o problemas que nos hacen perder el gozo porque dejamos que nuestras emociones y nuestra carne tome el control. Así que no seamos carnales, dejemos que Cristo tenga el control y enfoquémonos en lo que el Señor puede hacer y no lo que otros hacen o nosotros podamos hacer al respecto. Incluso cuando nuestra alma comienza a afanarse o preocuparse por los problemas que hay en nuestro entorno, que la guerra, que la injusticia, que la maldad, que la corrupción, cosas que siempre han estado en el mundo y siempre van a estar y cada vez van a ser peor, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice el predicador. Debemos entonces ordenar nuestras vidas. No debemos afanarnos y preocuparnos por los problemas de nuestro entorno. Más bien debemos orar y llenar nuestra mente con pensamientos positivos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, después de que Pablo aconseja a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que ya no peleen más, que no sean cabras chicas. Filipenses 4, versículos 4 al 8, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y por nada estéis afanosos. Quizás el afán hizo que estas dos hermanas se pelearan. El afán, quizás, ¿verdad?, la irritación, los problemas, el cansancio. Por nada estéis afanosos, dice. Si no, o en vez de estar afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces lloramos, nos quejamos y nos amargamos por la maldad, por la injusticia. No, pero si eso es injusto, claro que es injusto. Es injusto que Cristo haya tenido que morir en la cruz por ti. Eso es injusto. Porque Cristo vivió una vida sin pecado y fue justo, pero tú no. Tú eres un pecador perdido y condenado al infierno si no fuera por la gracia de Jesucristo. Eso es injusticia. El justo muriendo por los injustos, para que con su justicia tú y yo pudiésemos ser rescatados. Así que más bien de afanarnos y preocuparnos por los problemas y la injusticia de nuestro entorno, ordenemos nuestras prioridades. Miren lo que dice Mateo 6:33, pasaje bien conocido, pero muy pocas veces practicado. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Su propio mal.
Como decía mi mamá, si tiene solución, ¿de qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Solo Dios tiene el control. De hecho, mucho de lo que hoy en día, escucha esto, llamamos depresión, que es un lenguaje muy común, ¿verdad? No es más que un desorden emocional que toma el control de nuestros pensamientos y luego de nuestras acciones, que nos llevan a cometer errores y que nos hacen sentir mal y que nos llevan a cometer más errores y que nos llevan a sentir aún más mal y se produce una cadencia descendente de emociones que llaman hoy en día depresión. Un desorden, no es más que un desorden. Ordena tus prioridades. Dale a Dios la prioridad en tu vida y pon tus ojos en el Señor. Y Él será cargo de los problemas, las dificultades o lo que a veces pienses que puede ser una injusticia. Yo daré el pago, dijo el Señor. Mía es la venganza. No seamos vencidos de lo malo, dice allá mismo en Romanos 12. Si no venzamos con el bien, el mal. Finalmente, así como el gozo está disponible para todo creyente que realmente está consagrado, así como el gozo del Señor se nutre de múltiples fuentes, así como el gozo lamentablemente se puede perder por pecado, por rencor, por dejar lugar a la carne, nuestro corazón, nuestro temperamento o el afán de la vida, el gozo, en cuarto y último lugar, el gozo del Señor puede ser recuperado. Puede ser recuperado y aún mantenido sobrenaturalmente en nosotros, a pesar de los problemas, las dificultades e incluso a pesar de nosotros mismos. Sí, el gozo puede ser mantenido a pesar de nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, primero que nada, siendo llenos del Espíritu. Mira lo que dice Efesios 5, 18. ¿Sabes por qué hoy en día hay tanta gente que se vuelca a los vicios? Como el alcohol, por ejemplo, porque buscan olvidarse de sus problemas, porque buscan evadir la realidad, porque buscan un mundo ficticio en sus corazones, porque buscan el momento alegre del descontrol. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Esto es controlado por el Espíritu Santo cada día de nuestras vidas. En Romanos 14, no es necesario que lo busquen, en Romanos capítulo 14, el versículo 17, dice aquí la palabra del Señor. Romanos 14, 17. Voy a leerlo yo. Porque el reino de Dios, lo que importa realmente, no es comida, no es si tenemos suficiente para comer o si está muy caro el aceite, ni bebida, sino justicia, paz, y miren lo que dice, y gozo. Gozo en el Espíritu Santo. Esa es la vida del creyente. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia que trae Cristo a nuestra vida. La paz que solo trae el Señor, cuando Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es la paz ni la tranquilidad que encontramos en el mundo. Es la paz que da el Señor aún en medio de la tormenta. Y el gozo en el Espíritu. Fíjate por favor las palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo. El gozo en el Espíritu. ¿Qué significa? En el control del Espíritu. En el Espíritu hay gozo. Es el gozo de Él, pero si estamos en el Espíritu, controlados, guiados por el Espíritu Santo, en control de nuestras vidas por su palabra, porque Dios, Espíritu, obra a través de su palabra, no obra a través del descontrol o el éxtasis. El Espíritu Santo obra de manera controlada en nuestra vida para conformarnos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Es más, estamos ahí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Perdón, Efesios capítulo 5, el versículo 18, ya dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice el verso 19, porque aquí vemos cómo se evidencia en alabanza. Dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando no hay gozo del Señor en tu vida, tú no cantas. Tú no cantas.
no brota la alabanza de tu corazón. Ahora, a propósito, no tenemos que ser afinados para alabar al Señor. A mí me gustaría ser como Steve Green, ¿no es cierto? Algunos se le recordarán. Y cantar así espectacular. Pero no tengo la voz de Steve Green. Pero tengo un corazón agradecido. Y para el Señor eso es suficiente. Eso es suficiente. Alabando al Señor, porque el gozo produce alabanza, produce gratitud. Miren lo que dice el versículo 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud incluso produce armonía entre los hermanos. Miren lo que dice el verso 21, lo que le estaba faltando a Evodia y a Síntique. Dice: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor del Señor. Incluso produce armonía en el matrimonio. Miren lo que dice el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hoy, pastor, predique eso, dirían algunos. Bueno, pero también hay que ver el versículo 25. Los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando un hombre ama a una mujer, la mujer respeta y se sujeta a su marido. Así funciona. El viejo dicho, ¿verdad? Y adagio: si quieres que tu esposa te trate como un rey, trátala como una reina. Bueno, el Espíritu Santo tiene esa capacidad. El Espíritu Santo puede hacer todo eso en tu vida. E incluso el Espíritu Santo puede hacer que sea evidente en tu vida su fruto. El fruto del Espíritu. Ahí cerca en Gálatas, un poquito antes, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es, y miren lo que dice, amor. ¿Y qué es lo segundo que menciona después de amor? Gozo. De lo que estamos hablando, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El control del espíritu no tiene que ver con un éxtasis o con una emoción o con un intelecto hiperdesarrollado. Tiene que ver con vidas controladas por la palabra de Dios. Vidas transformadas por su palabra. Eso, hermanos, es el gozo del Señor. ¿Está tu corazón lleno de gozo? ¿Tu vida está llena del gozo del Señor? Si no lo es, busca al Señor. Confiesa pecado no confesado, arrepiéntete de todas actitudes y busca al Señor con un corazón genuino. Comienza buscándolo en su palabra y en oración. Tengamos un momento de oración. Padre,